Hola, bienvenidos a una nueva clase de métodos numéricos. En este video les explicaré el método trapezoidal, que viene a ser el segundo tema de la clase de integración numérica. Veamos entonces de qué se trata este método. Este método consiste en aproximar la función f por el polinomio de Lagrange que interpola los puntos x0, f de x0, x1, f de x1. Como vemos acá en la gráfica, tenemos la función que queremos integrar, tenemos los puntos A, que es x0, f de x0, y tenemos el punto B, que es x1, f de x1. Recuerden que si tengo dos puntos, el polinomio de Lagrange que interpola esos dos puntos es de grado 1 y viene dado por esta fórmula. Fíjense que en la fórmula cada uno de los términos es un polinomio de grado 1. Estos son L0 de X en la expresión que vimos en el video pasado y este viene a ser L1 de X. Dado que el polinomio es una recta, lo que nosotros vamos a hacer es aproximar, geométricamente hablando, aproximar el área bajo la curva definida por f de x mediante el área bajo el polinomio de Lagrange para estos dos puntos, donde el polinomio de Lagrange está dado por esta línea recta y está aquí bien identificado en negrita. Observen que cuando nosotros trazamos la línea recta que pasa por estos puntos, se forma un trapecio. Por eso, este método tiene el nombre de método trapezoidal o método del trapecio. Así también se conoce en la literatura. Volviendo a la integral, al problema que nos ocupa, resolver la integral entre a y b de f de x por el diferencial de x, ya dijimos que lo vamos a hacer utilizando, en vez de f de x, el polinomio, en este caso, de grado 1 de Lagrange. De modo que en vez de integrar a la función original, vamos a integrar al polinomio. Bien, la integral del polinomio, que está expresada aquí, es sustituido en la forma de f, es sustituido a p y a p lo es sustituido por esta expresión que tenemos acá arriba. Entonces, la integral viene a ser la integral entre x0 y x1 de los dos factores que conforman el polinomio de Lagrange más el error. Recuerden que el error es la integral del error del polinomio de Lagrange, que en este instante, no lo escribe aquí arriba, pero que se los traigo acá. Recuerden que ese error es la integral entre x0 y x1 de x menos x0 por x menos x1 multiplicado por la segunda derivada de f dividido entre 2. Bueno, nosotros para determinar entonces el valor de la integral, lo que necesitamos es resolver esta integral, resolver la integral del error y con eso ya tenemos una fórmula para la integral entre a y b de f de x diferencial de x. Veamos. Yo resolví esta integral que no es difícil. Observen rápidamente. La subdivido en dos integrales. En la primera integral me queda x menos x1 que multiplica a términos constantes que son f de x0 y esta cociente x0 menos x1. De modo que esta constante sale de la integral y solo tengo que integrar a x menos x1 diferencial de x. La integral de esta expresión, recuerden que es x menos x1 al cuadrado sobre 2. Bueno,
Les recomiendo como ejercicio que calculen allí la integral si tienen el tiempo, si no, de todas maneras no pasó nada. Yo aquí se las traigo ya calculada y ordenada. Cuando nosotros resolvemos esta integral y también resolví la integral del error, la que le mostré en la lámina anterior, me queda lo siguiente. Me queda que la integral del polinomio es x1 menos x0 entre 2 que multiplica a la función evaluada en x0 más la función evaluada en x1. Y el término del error en este caso es x1 menos x0 al cubo dividido entre 12 por la segunda derivada de f en zeta. Fíjense que todos estos valores son conocidos, salvo zeta, que yo aquí, por un descuido, muy a propósito además, no la escribo en temas de espacio, de no rellenar tanto, pero recuerden siempre que zeta es un punto que existe entre x0 y x1 y que la garantía de que tal punto existe nos la da el teorema del valor medio. Pero dejando eso a un lado, porque en este momento no es precisamente lo más importante para nosotros, salvo que ustedes sepan que existe un valor de zeta y que por lo tanto esta segunda derivada nosotros, si bien no la vamos a encontrar de manera exacta, sí podemos acotarla utilizando el máximo de esa segunda derivada. Bien, les decía entonces que todos estos valores son conocidos. Fíjense, me dan x0, conozco a f de x0 porque yo conozco a f. F es un dato que tengo. También conozco a x1, por lo tanto, al evaluarlo, conozco a el valor de f en x1. Así que conozco todos estos valores y como tengo a f, conozco la expresión que define a f, pues la derivo dos veces y con ello obtengo esta segunda derivada cuando tenga el interés de calcular el error. Bien, ustedes van a encontrarse en las fórmulas un cambio de variable que es recurrente y muy utilizado en métodos numéricos, y es definir las distancias entre, o la longitud del intervalo, o la distancia entre los puntos de los intervalos, llamarlo h. En este caso, h es la distancia que hay entre x1 y x0, o entre b y a, es decir, b menos a. Bueno, ese valor, si nosotros le damos a esta distancia el nombre de h y sustituimos en esta ecuación, fíjense que la integral de P1, entonces, la podemos expresar como h medio por f en x0 más f en x1 menos h cubo sobre 12 por la segunda derivada de f en sí. Pero recuerden que esta integral es exactamente la integral de f entre a y b. De modo que la integral que estamos buscando, que queremos resolver a final de cuentas, vendría a ser h medio por la función evaluada en x0 más la función evaluada en x1 menos h al cubo sobre 12 segunda derivada en zeta. Fíjense que aquí tengo el signo igual porque estoy arrastrando el error. En resumen, la regla trapezoidal para aproximar la integral entre a y b de f de x diferencial de x viene dada por esta regla. ¿Qué dice la regla? La regla dice que la integral es h medios por f en x0 más f en x1 menos h al cubo sobre 12, segunda derivada de f en zeta con zeta, un valor entre a y b, y es importante identificar entonces quiénes son estos valores. x0 es a, no lo olvidemos, x1 es b, y h es la distancia entre x0 y x1. H siempre es un valor positivo, recuerden que h es una distancia. De modo que cuando f es una función con valores positivos,
el valor de la integral se aproxima mediante el área de un trapecio. Bueno, el trapecio que nosotros vimos. Y les recuerdo, por cierto, que el área de un trapecio viene a ser un medio, digamos, de las alturas. En este caso tenemos una altura 1, que es f en x0, más una altura 2, digamos, que viene a ser f en x1, por la longitud de la base, que en este caso es h. Fíjense que eso es exactamente la fórmula del trapecio. Les traigo aquí unas observaciones que vamos a estar utilizando. Por ejemplo, en la práctica no suele calcularse el error. De modo que la integral, en vez de hallar el valor exacto, que no lo vamos a tener porque nunca vamos a saber quién es cita de manera exacta, a menos que conozcamos el valor exacto de la integral, y esa no es la idea, entonces nos olvidamos de este término, truncamos el término del error, lo eliminamos, lo truncamos, y nos quedamos solo con la expresión dada por la fórmula del trapecio, que es h medios por f en x0 más f en x1. Obviamente, al eliminar el término del error, pues ya no hay una igualdad como aparece acá, sino que ahora es una aproximación. Por eso estábamos hablando al comienzo de que en estos casos aproximamos la integral. Bien, también es posible obtener una cota del error. Es decir, nosotros siempre vamos a poder obtener una cota para el error. Nosotros siempre vamos a poder saber qué es lo peor que puede pasarnos cuando hacemos la aproximación. Y por último, es importante, por ejemplo, tener en cuenta que cuando tenemos una función cuya segunda derivada es 0, la regla es exacta. Claro, fíjense acá. Si la segunda derivada de una función es 0, entonces este término, cuando decimos es 0 para todo x, ¿no? Es 0 para todo x. Y se supone que para todo x en el intervalo AB. Lo que pase fuera de AB no nos interesa. Nos interesa lo que ocurra dentro del intervalo AB. Si dentro del intervalo AB la segunda derivada es 0, este término es 0, de modo que la integral es exacta. Es decir, esto ya no es una aproximación, sino que es el valor exacto. El método del trapecio, entonces, es exacto cuando tenemos funciones que cumplan esta característica, y recuerde que esas funciones son los polinomios de grado 1 o menos. Bueno, con esas observaciones, entonces, estamos listos para trabajar un primer ejemplo, cuya intención es que ustedes aprendan a utilizar ya de manera práctica la regla. Es decir, nosotros no vamos a estar integrando Lagrange, cada vez ya lo hicimos, ya formulamos el método quedó formulado. Y cuando digo el método quedó formulado, es que tengo una fórmula para hallar el valor de cualquier integral que nos den. Por supuesto, con el error que ya sabemos vamos a cometer. En este caso, nos están pidiendo determinar el valor de la integral entre 0 y 2 de la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado diferencial de x mediante la regla trapezoidal. Y nos dan una información adicional para que nosotros pues podamos ver cómo se comporta el método en este caso, y el valor que nos están dando es el valor exacto, que en este caso corresponde a 2.958. Vamos entonces a resolver este problema utilizando el método del trapecio. Acá les traigo la solución. Vamos a mirarla. Fíjense. Tomemos, ya sabemos que siempre el problema a resolver es la integral entre a y b de f de x. De modo que a, que es x0, es 0. B, que es x1, es 2. Por lo tanto, h
que es la distancia entre x0 y x1, es decir, esta es la longitud de este intervalo, pues es 2. Y la regla trapezoidal para cualquier función, en general, perdón, para cualquier integral en general, sabemos que es h medio por la función evaluada en x0 y x1. Nosotros sabemos quién es la función también, porque nos están diciendo que f de x es 1 más la raíz cuadrada, perdón, nos están diciendo que f de x es la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. Bueno, entonces, ¿qué nos dice la regla del trapecio? Pues simplemente que apliquemos lo siguiente. Primero, h medios, h es 2, así que esto será 2 medios. Y eso lo vamos a multiplicar por f evaluado en x0, que es 0, es decir, f en 0, más f en x1, x1 es 2, de modo que esto queda f en 2. O sea, esa integral entre 0 y 2 de la raíz cuadrada de 1 más x cuadrado diferencial de x es aproximadamente igual a 1 por f en 0 más f en 2. Bueno, en este caso, evaluando, esto 1 ya no lo colocamos. Acá tenemos, se los escribí por esta única vez para que no vaya a quedarse nadie por allí perdido. Esto es 1, ¿verdad? Como x vale 0, entonces esto será 0 al cuadrado, que es 0. Así que la primera expresión acá, el primer término, que es f en 0, es la raíz cuadrada de 1 más 0, más. Y luego tenemos f en 2. ¿Quién es f en 2? Vuelvo a la función. F en 2 será la raíz cuadrada de 1 más 2 al cuadrado. La raíz cuadrada de 1 más 2 al cuadrado. Bueno, estamos listos. Porque la raíz cuadrada de 1 es 1. La raíz cuadrada de 1 más 2 al cuadrado es la raíz cuadrada de 5. Y si ustedes le dan estos valores a la calculadora, les va a devolver 3,23, 60, 68. En mi caso me quedé con 7 cifras significativas. Fíjense el error. El valor verdadero es 2.958. Mientras que estamos consiguiendo una aproximación de 3,23, 60, 68. Estamos con poco más de 23, estamos en más o menos 0,30, 0,28, 29 posiblemente. Bueno, podemos redondearlo a 0,30. Bien. Para la próxima clase vamos a trabajar el método de Simpson, que va a ser la segunda entrega. Nos vamos a ver, perdón, esa sería la tercera entrega para esta serie de videos que están en donde estoy trabajando lo que es la solución numérica de integrales, pues la aproximación de integrales utilizando pues métodos numéricos. Nos vemos entonces en la próxima clase.